Nuestra última clase estuvimos hablando acerca del átomo de carbono. Mencionamos sus características, mencionamos sus formas alotrópicas y entonces recordemos que son cinco las formas alotrópicas del carbono. Que la alotropía, por si no estuvo en la clase anterior, la alotropía es cuando un elemento tiene la facilidad de tener diferentes estructuras encontrándose en el mismo estado de la materia, ¿cierto? En este caso hablamos del estado sólido para el carbono y que puede presentarse de cinco maneras diferentes, ¿no? Entonces mencionamos que podríamos encontrarlo como grafito, como grafeno, como diamante, como fullereno o como nanotubio, ¿sí? De esas cinco formas podemos encontrar el átomo de carbono en la naturaleza. Son simplemente, depende de la forma como se agrupen los átomos que vamos a encontrar cada una de estas formas. Dijimos también que el grafito era la forma más simple, digámoslo así, y de alguna manera la más frágil de todas, ¿no? Debido a los enlaces, las fuerzas de Van der Waals que hay entre ellos. El grafeno, el fullereno y el nanotubo son muy utilizados en la electrónica debido a sus características como semiconductores. Y finalizamos con em, el diamante, que es, dijimos, la sustancia más dura sobre el planeta y es la única estructura del carbono que es cristalina, ¿no? El resto casi siempre están formando redes hexagonales, pero la única estructura que presenta esa diferencia es justamente el diamante. Bueno, vamos entonces con el siguiente tema relacionado con el átomo de carbono y es la hibridación. Hibridación del átomo de carbono. Bueno, cuéntenme ustedes cuando han escuchado el término, bueno, yo creo que hemos escuchado en alguna parte la palabra híbrido, ¿cierto? ¿A qué se referirá eso de híbrido? A una alteración. Un cruce, bueno, una alteración. ¿Qué más puede ser eso de híbrido? Bueno, en primer lugar, cuéntenme dónde han escuchado eso de híbrido, porque Los hay varias carros, opciones en los carros, ¿cierto? Un carro híbrido, ¿cómo es? ¿O qué característica tiene? ¿Por qué se llama híbrido? porque también es eléctrico. Ok, porque funciona de dos maneras, ¿cierto? Porque tiene dos formas de funcionar, que es con combustible o a nivel de electricidad. Entonces, digamos que de alguna u otra manera, eh, bueno, vale, bueno, ya miramos ese otro tema. De alguna u otra manera, pues se han juntado dos posibilidades para que él funcione. Listo. Brian, ¿por qué los animales? Porque se unen dos razas que no deben, que tienen híbrido. Muy bien, tenemos el cruce de dos razas y en ese caso tenemos un ser híbrido, ¿cierto? Porque tiene las características de ambas. Muy bien. Pues algo así sucede con el átomo de carbono. En el átomo de carbono se genera una hibridación, se genera hibridación, pero en este caso la hibridación se da a nivel de los orbitales. Los orbitales son los que van a generar esa hibridación. Y podríamos pensar que la hibridación es como una mezcla, ¿sí? Es como una mezcla, como decían por ahí algunos, un cruce. En los carros también decimos que es una mezcla porque hablamos de dos formas de funcionamiento. En el caso de el átomo de carbono, hablamos de una mezcla o de un cruce también, pero de orbitales, ¿sí? Un cruce de orbitales. Entonces vamos a mirar o vamos a recordar primero
cómo es la distribución electrónica del átomo de carbono. Recordemos que el objetivo es primero poner atención. Yo les doy el espacio para que copien, porque este es un tema que puede resultar un poquito complicado, pero yo sé que si ponemos atención lo vamos a entender fácilmente. Bueno, partimos entonces de la configuración electrónica del átomo de carbono. Tenemos aquí los datos que ya habíamos ubicado anteriormente, pero de esta configuración electrónica nos interesa tener presente que el carbono es el elemento número 6 en la tabla periódica, es decir, que él tiene 6 protones y en estado neutro tiene 6 electrones. Entonces aquí podemos ver en la configuración. Recordemos que la configuración no lleva comas, ni lleva guiones, ni nada. Aquí pues en la imagen está de esa manera, pero recordemos que no se deben colocar. Entonces, la distribución electrónica de acuerdo al diagrama de Aufbau para el átomo de carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Y sumando, completamos los 6 electrones que corresponden al número atómico del átomo de carbono neutro. Esos seis electrones nos están diciendo que recordemos que los átomos en su último nivel de energía tienden a completar 8 electrones, de acuerdo con la regla de- con la ley del octeto, ¿cierto? De la teoría del enlace valencia. Entonces nos dice que debemos tener 8 electrones en el último nivel para que el elemento sea estable. Para eso forman los compuestos, pero resulta que el carbono tiene 4 electrones en el último nivel y necesitaría 4 electrones, ¿sí? Para poder completar ese, esos 8 electrones. Por eso la tendencia de él es a formar enlaces covalentes. Es decir, él no cede electrones, sino que tiende a compartirlos para completar sus 8 electrones. Los números los números de oxidación del átomo de carbono son 2 y más o menos 4. Y ese 4 obedece justamente a eso, ¿cierto? Bueno. Resulta que aquí tenemos entonces nuestro diagrama de orbitales. Es la explicación de esta configuración electrónica. Cada orbital puede tener como máximo 2 electrones. Cada orbital puede tener como máximo 2 electrones. Entonces tenemos el orbital 1s con sus 2 electrones, porque aquí lo dice la configuración. Luego pasamos al nivel 2 y al subnivel S con sus 2 electrones. Recuerden que el subnivel S solo tiene un orbital. Eso aquí tenemos uno y aquí también tenemos uno. El subnivel P tiene 3 orbitales. 3 orbitales. Y cada orbital, pues recuerden que los electrones se van colocando de a uno en cada orbital. Aquí ya tengo 4 electrones, entre estos dos solo me quedan 2 electrones. Entonces un primer electrón va para 2px y un segundo electrón va para 2py. Y de esta manera se genera el diagrama de orbitales para el átomo de carbono normal, ¿sí? Para el átomo de carbono en su estado básico, en su estado normal. Entonces, el nivel 1s con 2 electrones, el nivel 2 subnivel S con 2 electrones y el nivel 2 en el subnivel P, 2 electrones distribuidos, uno en cada uno de sus orbitales. ¿Hasta ahí estamos claros cómo es la distribución del átomo de carbono? Recuerden que los electrones, ellos giran en sentido contrario, ¿cierto? Uno en sentido positivo y otro en sentido negativo. Generalmente colocamos primero los de sentido positivo, ¿sí? Generalmente lo expresamos de esta manera. Colocamos primero los de sentido positivo, ¿cierto? Si hubiera más electrones, pues seguiría aquí, ¿cierto? Y luego empezaríamos con los de sentido negativo. Pero generalmente empezamos con los de sentido positivo para cada orbital. ¿Listo, Sara? Ok, Eh, profe, gracias. ¿Separado qué? O ¿Estos? sea, dos ¿Estos de P, acá? sí, sí, señora, ¿Por porque qué no van entendí como separados? los Bueno, otros. de acuerdo a al llenado de los orbitales, a las normas de llenado de los orbitales, primero va uno en cada orbital. Es que en el P, fíjate que el S ya está lleno, acá ya están llenos.
Entonces van 4 y son 6 en la configuración electrónica. Entonces, en el P, que son 3 orbitales, tengo que ir colocando de a uno, pero solamente me quedan 2 electrones, entonces por eso va uno en cada uno, no se colocan de a 2 en cada, de una vez, no, sino que se llenan primero en un sentido y recuerden que después se completan en el otro sentido. Lo que pasa es que como solo tenemos 2, pues entonces no podemos colocar sino uno en PX y otro en P, ¿ok? Ok, profe, gracias. Bueno, por favor, tomamos el apunte de esta parte. Este no es necesario, el cuadrito que está en color curúa no es necesario colocarlo porque ya esa información la tenemos. Solamente la configuración electrónica y el diagrama de orbitales, sin colocar las comas, por favor. Les decía que básicamente lo que sucede con el átomo de carbono es que estos orbitales que están en el nivel 2, ellos tienen el mismo nivel de energía, están en el mismo nivel de energía, pero en los subniveles S tiene menor energía que P, ¿sí? En los subniveles. Todos están en el mismo nivel, que es el nivel 2, pero S, que es el subnivel, tiene menor energía que el subnivel P. El, lo que hace el átomo de carbono es mezclar, espérame, permíteme un segundito. Ok, pero todavía no está en sala. Bueno, les decía que lo que hace el átomo de carbono es mezclar esos orbitales para tener la posibilidad de hacer mayor cantidad de enlaces químicos. Ya ahorita revisamos cómo es eso. Entonces, escribimos después del diagrama de orbitales lo siguiente. El átomo de carbono, el átomo de carbono presenta 3 formas de hibridación. El átomo de carbono presenta 3 formas de hibridación. Listo, no hay problema, Pato. 3 formas de hibridación. 2 puntos aparte, como subtítulo, primero, hibridación SP3. La escriben como está acá en el título de esta diapositiva. Hibridación SP3. Bueno, ahora sí, prestamos atención acá mientras hago la explicación de este tipo de hibridación y ya ahora les doy el espacio para que tomen el apunte. La hibridación SP3 recibe su nombre debido a la cantidad de orbitales que se van a hibridar o que se van a mezclar. Entonces tenemos un orbital S y 3 orbitales P. Por eso se llama así, hibridación SP3. Entonces vamos a mezclar un orbital S y 3 orbitales P. Partimos del estado fundamental del átomo de carbono. Esto está C es de carbono. Carbono en su estado fundamental, como se los acabo de explicar. El subnivel S del nivel 1 tiene 2 orbitales. El nivel 2 en su subnivel S tiene 2, perdón, 2 orbitales, no, sino 2 electrones. Un orbital, 2 electrones. Aquí también tenemos un orbital, 2 electrones. Y aquí tenemos el subnivel P, que como les dije, tiene 3 orbitales. Y en cada uno tenemos un electrón. Los átomos, de acuerdo con lo que explica el modelo atómico de Niels Bohr, tienen niveles de energía y en esos niveles de energía se mueven los electrones. Pero los electrones pueden
un electrón puede adquirir una cantidad de energía suficiente que le permita saltar de un nivel a otro, saltar de un subnivel a otro también se puede presentar. Entonces resulta que en el átomo de carbono, uno de los electrones del subnivel S alcanza la energía necesaria y salta al subnivel P. Uno de los electrones del subnivel S adquiere la cantidad suficiente de energía para pasar al subnivel P. De esa manera, entonces llegamos al estado excitado del átomo de carbono, ¿sí? Cuando sucede esto, que hay una transferencia de electrón por adquisición de energía, entonces el átomo pasa del estado fundamental al estado excitado. Ahora, fíjense en algo muy importante aquí. Nos quedaron 4 orbitales, cada uno con un solo electrón en el subnivel P. En el subnivel P3 y en el subnivel S2, 1, perdón. Recordemos que todo se está haciendo en el nivel 2 de energía, el nivel 1 no está participando. ¿Por qué? Porque tiene muchísima menos energía y un electrón para saltar de nivel 1 al nivel 2 pues va a necesitar mucha más energía que para saltar del 2S al 2P. Entonces, en el estado excitado, el subnivel 2 nos quedan los 4 orbitales con un solo electrón. 4 orbitales en un solo electrón. Entonces, en la hibridación sp3, ¿qué es lo que sucede? Hagamos de cuenta que metemos estos orbitales, estos 4 orbitales los vamos a meter a una licuadora, ¿cierto? Vamos a mezclar, vamos a hibridar estos 4 orbitales, de tal manera que nos van a quedar todos con la misma energía, todos exactamente con la misma energía. Entonces ya no vamos a tener S y P, sino sp3, ¿sí? sp3, ¿por qué? Porque mezclamos un S con 3P, un S con 3P. Sara, no se trata de si era positivo o era negativo. Recuerda que los electrones siempre son negativos, sino que ellos giran en un sentido o en otro, ¿sí? No son negativos ni y positivos, sino que ellos son negativos. Todos los electrones son negativos. Que decimos que giran en sentido positivo porque los colocamos de esa manera, pero el electrón es negativo, es el sentido de giro, ¿sí me entiendes? Entonces, aquí está girando en este sentido, pero al pasar acá, como es solito, pues va a girar en el otro sentido. No hay problema, ¿sí? Ese no es en sí, sino lo que te digo, o sea, todos los electrones son negativos, pero al pasar de uno al otro, pues es el sentido de giro lo que estamos colocando. Entonces los pusimos todos con el mismo sentido de giro. ¿M? Ok, entonces los mezclamos y al mezclarlos la energía ya no es S ni es P, sino sp3, o sea, la mezcla de los 4 orbitales, un orbital S y 3 orbitales P. ¿Por qué aparece aquí 2sp3 y arriba el 2p? Porque resulta que S tiene menos energía que P. Entonces, cuando mezclamos los 4, nos van a quedar por debajo de la energía que manejaba solo P, ¿sí? Pero esto realmente no importa, o sea, esto desaparece, porque lo que nos quedan son 4 orbitales híbridos sp3, ¿sí? 4 orbitales híbridos sp3. Bueno, quiero saber si hasta aquí vamos entendiendo, si estamos claros, porque pues es importante que entendamos esta para que así mismo nos sea más fácil entender las otras formas de hibridación del átomo de carbono. Les voy a Ok, retomar la explicación y después les doy espacio para las preguntas. Entonces, tenemos el átomo en el estado fundamental, como ya se los había explicado. 2 electrones en 1s, 2 electrones en 2s y 2 electrones en 2p, distribuidos cada uno en su orbital. Un electrón adquiere la energía suficiente para saltar de S a P, ¿sí? Al adquirir esa energía, entonces tenemos la configuración del átomo de carbono excitado, ¿cierto? Donde tenemos 4 orbitales, uno en S y 3 en P, cada uno con un electrón. Se hace el proceso de hibridación, que es como meter a la licuadora estos 4 orbitales
Y pasamos de tener estos 4 orbitales así a tener 4 orbitales con la misma cantidad de energía que se llaman orbitales sp3. ¿Sí? 4 orbitales sp3. Ahora sí, si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces vamos a continuar antes de que tomen el apunte. Ya, muy bien, Brian. Para allá iba. ¿Por qué aparece ese CH4 en la parte de arriba? Resulta que el CH4 es la fórmula del metano. El metano es un gas, un hidrocarburo, y es uno de los compuestos que tiene hibridación sp3. Resulta que aquí tenemos 4 orbitales con un solo electrón, lo cual quiere decir que el carbono puede recibir 4 enlaces para completar, porque recuerden que los orbitales deben tener 2 electrones para hacerse estables cada uno. Entonces nos hacen falta 4 aquí para poder generar pues un compuesto estable, ¿cierto? Para poder estabilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace el carbono? Se une a 4 elementos que pueden ser diferentes o pueden ser el mismo. En este caso, los 4 enlaces que tiene el carbono disponibles están ocupados con átomos de hidrógeno. Entonces, acá uno, aquí otro hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Este es el CH4 o metano, que después ya cuando veamos los hidrocarburos hablaremos de toda su nomenclatura y demás. Pero es un compuesto con hibridación sp3. ¿Qué debemos aprender nosotros? A identificar la hibridación de los compuestos. ¿Cómo sé que un compuesto tiene hibridación sp3? Porque todos los enlaces son sencillos. Miren, todos los enlaces son así, sencillos. ¿Por qué? Porque cada orbital tiene un electrón que necesita, entonces me va a generar un enlace. Recuerden que los enlaces lo que unimos es el electrón de un átomo con el electrón de otro. Y en este caso son covalentes, están compartiendo los electrones. Entonces, en cada uno de estos orbitales viene a compartir un hidrógeno para el caso del metano. Cuando los enlaces son sencillos o simples, tenemos hibridación sp3, un compuesto que tenga enlace sencillo, es un compuesto de hibridación sp3, ¿sí? Solo deben tener enlaces sencillos entre los átomos de carbono y entre el carbono o cualquier otro átomo. ¿Listo? Enlace sencillo, hibridación sp3. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, por favor, tomamos el apunte de este tipo de hibridación. Este 2P que encerré acá no es necesario que lo hagan, porque realmente ya no existe el 2P, sino existe este proceso donde tenemos 4 orbitales sp3. Vamos con la segunda forma de hibridación del átomo de carbono. Entonces, allá el subtítulo segundo, hibridación sp2. Si decimos hibridación sp2, ¿qué se les ocurre? Vamos a mezclar. Si en la hibridación sp3 les dije que se llamaba así porque mezclábamos un orbital s y 3 orbitales p. En la hibridación sp2, ¿qué tendríamos que mezclar? 2S y 2P. Solamente dos del P. sp2. Un orbital de S y 2 de P. Exacto, un orbital S y 2 orbitales P. Fíjense que el 2 solamente es para la P, así como el 3 acá solamente es para la P. Entonces, ponemos atención a la explicación y ya
ahorita ustedes toman el apunte. Aquí, bueno, ya conocemos la configuración del estado fundamental del átomo de carbono. Si ustedes se fijan en esta imagen, hemos quitado el nivel 1s, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no hace parte de la hibridación. Entonces, ya sabemos que existe el 1s2 que tiene 2 electrones, entonces ese no se va a modificar nunca ni va a cambiar nunca. Entonces nos vamos a enfocar en el nivel 2, que es donde realmente tenemos los procesos de hibridación. Tenemos el estado fundamental. Ya sabemos que en este estado un electrón entonces va a pasar del nivel S al nivel P, del subnivel S al subnivel P. ¿Sí? Este proceso siempre es donde se promociona un electrón, donde llegamos al estado excitado del átomo de carbono, que es el que tenemos aquí. También recordemos que estos orbitales les hemos colocado unos nombres para distinguirlos, ¿cierto? Entonces tenemos 2px, 2py y 2pz. Listo, ahí tenemos los 3 orbitales del subnivel 2p. Aquí en este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar solamente 3 orbitales, no los 4, como lo hicimos en la hibridación anterior. No vamos a mezclar 4 orbitales, sino únicamente 3. Entonces, el orbital S, el orbital 2p y el X y el orbital 2py. Esos 3 son los que vamos a mezclar. Entonces, los vamos a meter esos 3 a la licuadora y nos van a quedar con la misma energía. Entonces, S y 2p. Por eso llamamos a estos orbitales sp2. Entonces, es un híbrido, pero en este caso solamente mezclamos 3 orbitales. No mezclamos los 4, solo 3. 2pz no queda híbrido. 2pz nos va a quedar aparte con otra cantidad de energía diferente a la que tienen estos 3. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, en este caso no mezclamos los 4 orbitales, sino solo mezclamos 3, uno de S y 2 de P. Y me queda un orbital 2pz aparte. Ahora, ¿qué sucede con ese orbital 2pz? Pues como él tiene otro tipo de energía, este orbital lo que va a hacer es generarme un doble enlace entre los átomos de carbono. ¿Sí? Él me va a generar un enlace adicional entre los átomos de carbono. Ojo, entre los átomos de carbono, no entre el carbono y otro elemento, sino entre átomos de carbono, lo cual me va a permitir generar dobles enlaces entre carbono-carbono, compuestos con dobles enlaces. Entonces, vamos a colocar aquí un ejemplo. Tengo un carbono, ¿cierto? Fíjense que el carbono tiene 3 enlaces híbridos, ¿cierto? 3 orbitales híbridos. Eso me va a generar 3 enlaces, ¿cierto? Un enlace aquí, otro enlace acá, otro enlace ahí, ¿cierto? 3 enlaces híbridos, 3 enlaces híbridos. Este me va a generar un enlace, pero entre átomos de carbono. Entonces lo voy a colocar aquí encima. Otro enlace, ¿cierto? Y aquí me va a quedar el otro átomo de carbono, que a su vez va a tener también otros 2 enlaces aquí. Entonces, este orbital me genera el doble enlace entre los átomos de carbono, un enlace adicional entre los átomos de carbono. Por lo tanto, todos los compuestos que tengan dobles enlaces carbono-carbono tendrán hibridación sp2. Todos los compuestos que tengan doble enlace carbono-carbono tendrán hibridación sp2. Entonces aquí hablamos de enlace doble, ¿sí? Siempre que haya un enlace doble, la hibridación será sp2. Vuelvo y repito, enlace doble entre los átomos de carbono. Ahora, ¿qué es importante también conocer? Ahora que hablamos de los enlaces dobles.
Esos enlaces tienen unos nombres, ¿sí? Tienen unos nombres. Entonces lo voy a escribir acá. Los enlaces de los orbitales híbridos, se llaman enlaces sigma. Enlaces sigma. Y los enlaces de del orbital no híbrido, el enlace del orbital no híbrido se llama enlace pi. ¿Listo? Entonces, los enlaces de los orbitales híbridos se llaman enlaces sigma. Entonces, esto quiere decir que este carbono tiene 3 enlaces sigma, este también tiene 3 enlaces sigma y un enlace pi. ¿Sí? Un enlace pi que lo coloqué en otro color para que sepamos que ese enlace corresponde a un orbital que no es híbrido. A un orbital que no es híbrido. Hasta ahí, ¿preguntas? Ok, entonces tomamos los apuntes de la hibridación SP2. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo por la clase del día de hoy. En nuestra próxima clase, entonces, seguiremos hablando acerca de el tercer tipo de hibridación y cómo reconocemos los diferentes compuestos según su tipo de enlace, ¿sí? Para hablar de la hibridación. Bueno, que tengan excelente resto de jornada. Dios los bendiga. Nos encontramos en nuestra próxima clase. Chao a todos. Chao, profe, gracias.